Lucas 6. Bueno, hermanos, antes de leerlo, ¿hay alguien que nos acompañe por primera vez? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que nos acompañe por primera vez? ¿No? Bueno. Dicen, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Hermanos, vamos a poner atención a lo que el Señor manda. Vamos a estar atentos. Parece que hay un aviso. Buenos días, hermanos. Buenas tardes. Miren, conforme lo de la ropa que se está juntando, a pesar de que aún ya llegó más, no es todavía suficiente. Son bolsas grandes, sí, pero recordemos que a veces el suéter o las chamarras son muy estorbosos, entonces ocupan mucho en una bolsa y tal, pareciera que sí hay varias bolsas, pero todavía no es la suficiente. Entonces lo que se va a hacer es, vamos a dar todavía una semana más. El siguiente domingo es el último día, ya como último día para recolectar la ropa, para ver si podemos juntar un poquito más, para que el siguiente sábado 14 de diciembre ya salgamos. La cita va a ser a las 10:30 aquí en el parque, para que nos guste acompañar a esta actividad, pueda hacerlo. Igual recordando, si usted puede llevar su vehículo, pues bueno, nos ayudaría mucho para también transportar a los hermanos que no lo tienen. Entonces el siguiente domingo es como último día para recolección de ropa. Ahí cerramos, ya no aceptaremos más ropa, y el siguiente sábado 14 de diciembre a las 10:30 aquí en el deportivo, para salir a repartirla. Aún todavía estamos checando el lugar, hay varias opciones, pero bueno, aún si usted, hermano, conoce un lugar dentro de aquí del estado que no esté muy lejos para poder llevar esta ropa y a gente que tenga necesidad, pues bueno, si se puede acercar con mi esposa o conmigo para que nos diga por dónde es ese lugar. Y bueno, si no sabemos llegar, pues irlo checando por el Google Maps por dónde nos podemos ir. Pero la cita sería el sábado 14 para salir de aquí a las 10:30. Amén, hermano. Gracias. ¿Algún otro aviso? ¿No, ya no hay? Bueno, hermanos, de rápido los invitamos a servir cualquier servicio. Hacen falta servidores, hermanos, en la alabanza, aquellos que quieran, hermanas que quieran unirse a la danza, a poner la lona. Parece que es fácil, parece que es sencillo, pero no. Aún aquellos que estamos en el servicio, pues hay que estar atentos, hermanos. Bueno, sin más, los niños pueden pasar a su clase y el hermano que trae la palabra, pues le cedemos el micrófono.
Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Mi corazón se regocija en el Señor y mi fortaleza en el Señor se hace más grande. ¿Usted recuerda qué es lo que vimos hace 15 días? Cómo dice la Escritura que va a venir el Señor por segunda vez. ¿Cómo? Todo ojo le verá. ¿Cómo dice la Escritura que va a venir, hermanos? Se oye medio disparejo el asunto. ¿Cómo va a venir, hermanos? En las nubes. Pero usted se puede imaginar el escenario. Usted se puede imaginar cómo va a ser ese desenlace, hermano. Maravilloso. Y yo apoyo más a uno de los profetas, al profeta Joel, que dice que va a ser espantoso. Dice que el día que el Señor venga por segunda vez va a ser algo espantoso. Y precisamente para no quedarnos solamente con frases, es bueno que veamos cómo la Escritura nos enseña y nos ilustra de qué manera y en qué dimensión podrán ser esos acontecimientos que sin duda pues nunca los hemos vivido, porque si los hubiéramos vivido pues bueno, habría una noción de cómo va a ser, pero yo le aseguro que usted no ha vivido una situación como esta, ni nadie en este mundo. Así es que vamos a seguir con la lectura que tuvimos la semana pasada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y vamos a dar lectura del versículo 37 en adelante. Antes le invito a usted a que demos gracias, a que le pidamos al Señor por su guianza, que nos enseñe, que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón para poder entender su palabra en este día. ¿Usted lo quiere hacer? Si usted lo quiere hacer, póngase de pie. Si usted no lo quiere hacer, quédese sentado. Y si lo quiere hacer, póngase de pie, por favor, hermano. Y vamos a pedirle al Señor porque Él nos enseña esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos alabanza y gloria y gracias porque tú, Señor, te magnificas, Señor. Nos has permitido alabarte y adorarte, Señor, con nuestra voz, Señor, con los instrumentos, Señor, que se han tenido, Señor, y ha sido algo agradable, Señor. Recibe la honra y la alabanza, Padre, y te pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en la enseñanza. Abre nuestro entendimiento, permítenos comprender tus escrituras, Señor. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Tome asiento, por favor, hermano. Vamos a ver del versículo 37 en adelante del capítulo 24 de Mateo. Y vamos a ver que la Escritura dice así, hermanos. Amén. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento
hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí, hermanos. Dice que no entendieron hasta que no vino el diluvio y se los llevó a todos. Noé, durante su vida, que fueron muchos cientos de años, no sabemos cuánto tiempo a la gente le estuvo hablando y le estuvo predicando y diciéndole que iba a venir un diluvio, que iba a llover agua del cielo, iba a haber torrenciales de agua que iban a llover del cielo y que todo se iba a inundar. Mas sin embargo, tan fue ignorado que los únicos que se pudieron salvar fueron él y su familia, porque todos los demás, nadie creyó. ¿Y cómo no? Si nunca en la historia de aquel tiempo jamás había llovido. Si usted ve las escrituras, dice que jamás había llovido porque todas las plantas eran sustentadas por un rocío de la tierra, con las cuales Dios regaba las plantas, pero no había llovido, no había indicios de una lluvia. Por lo tanto, cuando Noé les decía que iba a venir un gran torrencial de agua que iba a caer del cielo, pues la gente decía, no es cierto, eso nunca ha sucedido, ni nunca va a suceder. Y entendieron hasta que comenzaron a percibirse y a percatarse de que comenzó a caer agua del cielo. Yo creo que al principio pues era algo milagroso que se estuviera lloviendo, pero vez con vez como el agua iba subiendo y se iban inundando las calles, las casas, porque era una sociedad como la que hoy usted y yo formamos. Si usted ve, dice, se estaban casándose, estaban comiendo, estaban en fiestas, estaban como una sociedad normal. Ustedes, su familia, se casan, tienen fiesta, tienen alguna reunión y a veces no creen en lo que usted les ha llegado a comentar, porque nunca lo han visto, o a lo mejor nunca les ha compartido de la segunda venida del Señor. Pero el día de hoy lo vamos a ver para que usted precisamente tenga en claro de qué es, de lo que la palabra de Dios habla al respecto. Entonces dice, en los días de Noé no entendieron sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No van a entender sino hasta que realmente esto suceda. ¿Y cómo va a ser, hermano? La Escritura nos dice que un indicio de la venida del Señor, antes de que Él venga, dice que el sol se va a oscurecer y que la luna va a dejar de dar su resplandor. Pero ¿alguien ha visto que el sol haya dejado de resplandecer? Y checamos este dato. No dice que se iba a ensombrecer. Dice que el sol dejaría de dar luz, que el sol se oscurecería y que la luna ya no daría su resplandor. ¿Alguien de ustedes lo ha visto así? No, porque día con día sentimos que es normal. Usted se levanta y sabe que a partir de las 6, 7 de la mañana tiene que salir el sol y que a partir de las 6, 7 de la noche tiene que ocultarse el sol y tiene que ser la noche. Estamos acostumbrados a un hábito de 12 horas día y 12 horas de noche, pero no hemos vivido una situación en la que nos hemos quedado sin luz. Hace algunos años que hubo un eclipse de sol, no sé si fue en el 95, 96, por ahí así, 91, a los jóvenes que no les tocó, fue un eclipse
increíble porque eran las 2 de la tarde y de repente se hizo de noche. Los gallos comenzaron a cantar, los perros, usted veía que estaban todos espantados y a mí me agarró en el camión y me subí de día y de repente ¡pum!, se hizo de noche. Pero así como pasó esto, en 5 minutos o un poquito más de tiempo, se comenzó a aclarar y nuevamente se hizo de día. Pero todos nos quedamos así, hasta con el mismo reloj biológico, nos quedamos así como que, ¿qué onda? Y es hora de cenar, es hora de dormir. ¿Qué pasó? Los pájaros se fueron a su lugar. Fue algo increíble, pero es un eclipse. De lo que la Biblia nos está hablando es de que el sol se oscurecerá y ya no dará más su resplandor. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuál será el periodo? No lo sé, pero será una señal que será visible en todas partes del mundo, porque si el sol deja de dar su luz, hermanos, ¿qué pasa con la luna? Tampoco va a alumbrar. Entonces nosotros que somos un hemisferio o una parte del planeta en el que ahorita es de día, ¿qué va a pasar? Estará oscuro. Y aquellos países en los cuales ahorita es de noche, ¿qué va a pasar con la luna? No va a haber luna. ¿Y sabe qué, hermano? Por esto le digo esto. Usted está muy acostumbrado, hermana Norma, está muy acostumbrada a levantarse temprano y a darse cuenta de que va a amanecer y son las 6, 7 de la mañana y es hora de chambear. Y oscurece y es hora de irse a su casa. Esa es nuestra costumbre, nuestro hábito como nación, como parte del hemisferio. Pero usted se ha puesto a pensar qué pasa en el polo sur y en el polo norte con esos lugares que se quedan sin luz durante un lapso de 6 meses. Sí. Si usted piensa que toda la vida es como usted la vive, está usted muy equivocado. Porque en los polos, precisamente, en el polo sur y en el polo norte, deja de haber luz durante 6 meses. Y me tomé la libertad, hermano, de hacer un poquito de cuentas. Y usted y yo estamos acostumbrados a vivir 12 horas de día y 12 horas de noche, los 365 días del año. Sin embargo, en el polo norte y en el polo sur, ellos viven 6 meses, que son 180 días de 24 horas, viven un total de 4.320 horas de luz y 4.320 horas de noche. ¿Se imagina eso? 4.320 horas de luz son días en los que no hay noche, y 4.320 horas en las que no hay luz. Y ellos están acostumbrados a eso. Es parte de la vida que ellos han vivido y les ha tocado vivir. Pero para nosotros es difícil entenderlo. ¿Cómo que nos vamos a quedar sin luz? Pues si siempre la tengo que tener. Es como a un jovencito, y lo hemos dicho aún de WhatsApp, al jovencito que le falta la luz en su casa, se muere porque el internet, ya no puede jugar videos. ¿Qué va a pasar si ya no puede hacer nada por esa luz que se fue? Hay que demandar a los de la compañía porque no hay luz. Ya no puede conectarse con sus amigos. El mundo se les hace pequeño, diminuto. Pero aquí Dios nos está diciendo a usted y a mí como creyentes, va a haber un momento en el que el sol ya no va a dar luz. Y usted puede indagar aún
en el internet, puede hacer investigación, hermano, y los mismos científicos están predestinando que tarde o temprano algo va a pasar con el Sol. Algo tarde o temprano va a pasar con ese astro que durante siglos, durante miles de años ha estado ahí dándonos luz. Porque de alguna manera se han visto rasgos en las que ha habido explosiones no normales, hay zonas heridas del Sol, no sé, cosas que se han investigado del Sol. Pero aún científicamente se dice, tarde o temprano algo va a pasar con el Sol. Y usted y yo como cristianos sabemos que la misma Biblia nos habla de los acontecimientos futuros que va a haber, y que eso, como un indicio de la segunda venida del Señor, va a ser una gran señal. La humanidad quiere ver señales, quiere saber cómo va a ser. Bueno, pues esa señal, precisamente, Jesús habló en los evangelios, pero yo te invito a que veamos cómo hablaban también los profetas en el Antiguo Testamento. Aparta por favor Mateo, aparta Mateo y vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 13. Amén. Isaías capítulo 13, del versículo 9 al 13, por favor. Amén. Dice, he aquí el día de Jehová viene. ¿Cómo dice que es? Terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro fino de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será lanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Dice, sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas y sus mujeres saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí, hasta ahí. Vamos a leer solamente, ya le dimos lectura hasta el 17, pero era realmente hasta el 14. Pero si vemos los datos que nos da Isaías, nos habla de días terribles,
día de indignación, dice, porque el Señor vendrá a juzgar, vendrá a hacer juicio sobre los justos y sobre los impíos, sobre los que creyeron y sobre los que no creyeron, sobre los que hicieron y sobre los que no hicieron. Y será algo tremendo, y será algo que toda la humanidad lo estaremos viviendo. Pensamos que solamente en una parte se podrá ver, pero no. Algo que me llamaba la atención es que dice que será como el rayo que se ve desde el norte hasta el sur, y desde el sur hasta el oeste, desde el norte hasta el oeste, y del norte hasta el sur. ¿Qué condiciones tiene que haber, hermano, para que usted pueda ver un rayo que se ve de un lugar a otro? Si sale un rayo en el día, usted no lo ve, no lo puede percatar de un lado a otro, pero cuando es de noche, cuando hay muchas nubes, cuando hay unas lluvias torrenciales y todo está totalmente oscuro, usted ve el rayo que sale de allá. Usted ve el rayo que puede salir de allá y de cada lugar, porque las condiciones son propicias. Por lo cual dice que la señal del Hijo del Hombre será como el rayo. Entonces nos está hablando de una gran oscuridad, de que no va a haber luz, y de que todos en todo el planeta, en todo nuestro globo terráqueo, todos nos podremos dar cuenta de la próxima venida del Señor. No habrá quienes se den cuenta y quienes no, todos, porque todo ojo le verá. Volvemos nuevamente al Evangelio de Mateo, por favor, hermanos. Jesús, ¿qué era lo que hacía? Jesús solamente confirmaba lo que los profetas habían dicho. Estábamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Versículo del 40 en adelante. Mateo 24, del 40 en adelante. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, y la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no esperaba y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
¿Cuándo será la venida del Señor? Dice que ni aún los mismos ángeles saben. Pero indicios nos deja para que usted y yo estemos al pendiente y realmente sepamos cómo será su próxima venida. Ahí en el libro del profeta Joel capítulo 2. Joel 2, del versículo 10 al 11. Amén. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se obscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que le ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién podrá soportarlo? Como que tengo un poquito de problemas con este micrófono. Me llama la atención, hermanos, y quiero compartir con ustedes esta forma en la que tanto Isaías como el libro de Apocalipsis habla de cuál va a ser la apreciación de las personas cuando estén presenciando precisamente estos acontecimientos. Si vamos al libro de Apocalipsis. Bueno, sí. 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 Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 del versículo 12 al 17. Amén. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
Me llamó la atención este dato. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, no será un día de fiesta, no será un día de algarabía, sino un día de pánico, de susto, de miedo. Por eso para nosotros como creyentes hay una señal. ¿Cuál va a ser la señal? Nuevamente les pregunto, para saber la venida del Señor. ¿Cuál va a ser la señal? ¿La oscuridad? ¿Mande? ¿La oscuridad? No, lo estamos viendo. El sol se va a oscurecer y la luna ya no va a dar su resplandor. Esa va a ser la señal en la que nosotros podemos saber que el día del Señor está allá. Es una señal. Y será algo que todo el mundo la va a ver, y más que impresionarse los creyentes, es para saber que el gran día del juicio y el gran día de la ira del Señor ha llegado. Y no ser como aquellos que van y que se escondieron, dice, a los montes, se escondieron en las cavernas, entre las piedras, y dijeron escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Eso es algo que tenemos que saber. Por eso es importante el que lo aclaremos, el que lo veamos, el que lo indaguemos. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas está la vida. Y vamos a constatar este dato de Apocalipsis en el libro de Isaías. Isaías capítulo 2, del versículo 12 al 22. Amén. Isaías 2, del versículo 2 al versículo 22. Del 12 al 22, nuevamente me equivoqué. Del versículo 12 al 22. ¿Estamos? Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido, y sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será batida, y la soberbia del hombre será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cuevas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia terrible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y los murciélagos sus ídolos de plata y oro,
de oro y que hicieron para adorarlo, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué podrá ser estimado? Yo sé que para muchos es difícil hablar de la venida del Señor y por eso no se habla. No vaya a ser que se equivoque uno con los datos que uno da, pero por eso están las Escrituras y nada más es de poner un poquito de atención. Ahí me llamaba la atención que dice que el sol se oscurecerá y se pondrá negro, pero en el griego, para que ilustrarlo y que nosotros lo podamos entender, dice que será como la madeja de lana de una cabra negra. ¿Cómo es la madeja de una cabra negra? O como la madeja de hilo negro, ¿cómo es? Oscuro totalmente. Dice que así será el sol, se pondrá negro, no dará ya más su luz, la luna no dará su resplandor, y todo lo que ello va a llevar consigo. Yo sé que es difícil, sobre todo si quisiera uno predecir para cuándo va a ser ese día, pues la Biblia dice que ni los mismos ángeles lo saben, sino solamente el Padre es el único que lo sabe. ¿Cuándo va a ser ese día? Pero de alguna manera usted y yo ya estamos enterados que una señal evidente de la próxima venida del Señor físicamente y que todo ojo lo verá, va a ser esta. Y yo le comento nuevamente, usted y yo estamos acostumbrados a un día de 24 horas, 12 días luz, 12 días noche. Pero hay lugares en los que viven 6 meses sin luz y 6 meses con mucha luz. Tal vez para ellos puede quedar más en claro cómo el sol se va a oscurecer y ya no va a dar su luz. Imagíneselo tan solo usted. Será un día tan terrible que, como dice Isaías, la gente se va a esconder. La gente no va a querer presenciar ese día espantoso, y antes bien se esconderán en las cuevas, en las piedras, y esos ídolos que habían hecho los van a echar a los murciélagos, porque se van a dar cuenta de que los ídolos no salvan. Así es que si alguien todavía aquí de alguna manera tiene confianza en los ídolos, hermano, yo le invito a que se despoje de ellos, porque los ídolos no salvan. El único que salva es el Señor. Volvemos al libro de Joel, por favor, hermano. Joel capítulo 2, versículo 30. Amén. Joel 2:30. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjate lo que dice después. Y todo aquel que invocar el nombre de ¿quién? El nombre de Jehová, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación,
como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿En quién habrá salvación? En el Señor. ¿Y los ídolos? Las imágenes no van a poder ayudarle en absoluto. Sus riquezas, todas sus vanidades, sus propiedades, nadie lo va a poder salvar del día grande y espantoso del Señor. Solamente todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda usted ser ¿qué? Salvo, sino solamente en el nombre de Jesús. Así es que lo vuelvo a usted a invitar. Si usted todavía tiene algún ídolo por ahí, yo le invito. No hay salvación en los ídolos. En el único que hay salvación es en el Señor Jesucristo. Y ya todos vemos, hermano, cuál será uno de los indicios de la próxima venida del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Ya que en estos últimos tiempos, entre muchas supersticiones y entre muchos chismes, muchas habladurías, por ejemplo, estábamos con mi esposa viendo esta semana la televisión, estábamos viendo un programa de investigación en el cual ponían como una señal de los últimos tiempos que el día que una mula tuviera hijo, eso era un presagio para saber que el fin del mundo se acercaba. Pero resulta que en Estados Unidos hace unos años le nació a una mula un hijo de un burro, y no ha pasado nada. Y entre muchas cosas que se llegan a decir, hermano, usted sepa, como dice el apóstol Pedro, tenemos el libro más certero y la profecía más certera. Cuando usted le digan que el día del Señor va a ser de X manera, hermano, usted tiene que saber que cuando el Señor venga, como señal primero de que Él va a venir, es que el sol se va a oscurecer y que la luna no va a dar su resplandor. Y después de ello va a aparecer el Señor, ¿qué? ¿En qué? Entre las nubes. Y además dice que va a venir con gran poder y con gran gloria. Yo me imagino no un Jesús del tamaño de un hombre, porque si usted ve una nube y ve a alguien del tamaño de un hombre en una nube, pues nadie lo va a ver, será imperceptible. Pero dice que va a venir entre las nubes. Así es que se imagina el tamaño y el poder de Dios. Se imagina por qué dice el libro de Isaías que cuando esto sea visto, los mismos reyes, los mismos poderosos, los más soberbios, la gente más altiva se va a esconder y le va a dar pavor el poder ver esta presencia de Jesucristo. Para nosotros será el día más grande y más maravilloso, porque el Señor vendrá por segunda vez y vendrá para llevarse a su pueblo, aquellos que han creído en Él. Padre, te alabamos, te damos gloria y honra, Señor. Exaltado eres, Señor. Y te damos gracias que nos das la oportunidad de poder leer tu palabra, de escudriñarla, Señor. Y de ver, Señor, estos indicios, Señor, que tú nos enseñas, Señor, como una señal del fin de los tiempos, Señor. No con supersticiones, no con habladurías, no con suposiciones, Señor, sino con constatarnos, Señor, que la Escritura lo dice y lo confirma desde los profetas, lo confirma, Señor, los evangelios y lo confirma el libro de Revelaciones, Señor. Gracias, Señor Jesús, y solamente podemos decir como tu Espíritu Santo dice, Padre, ven, Señor Jesús, ven, Señor, y ayúdanos, Señor, a permanecer, Padre, para que cuando tú vengas, Señor, no nos encuentres, Señor, dormidos, no nos encuentres distraídos, Señor,
sino que estemos esperando, que estemos velando, que estemos preparados, Señor. Gracias, Padre, gracias porque con estas evidencias tú nos haces estar tranquilos, Señor, porque no será sorpresivo para nosotros, sino que será un día señalado, Señor. Cuando todas estas señales acontezcan, entonces, como dice en tu palabra, sabremos que el día del Señor está cerca. Gracias te damos y recibe la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.